compartiendo este tiempo con todos ustedes. Le damos gracias a Dios porque lo ha permitido y también le damos gracias a Dios porque nos trajo y nos llevamos un regalo que no estaba dentro de nuestros planes. Dentro de pasajes que nos leían los jóvenes, a los abuelos, pero también a todos, se decía: cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. ¿Cuánto nos complace saber esta verdad preciosa de que Dios escucha nuestras oraciones? Nos llena de un estado de gozo, de seguridad, de paz. Pero si hay algo que a mí más me entusiasma, yo estoy seguro que ustedes lo comparten conmigo, es cuando Él está de acuerdo con mis peticiones y me contesta que sí. Siempre deseamos que las peticiones del Señor o la respuesta de las peticiones que elevamos, el Señor nos las contestara con un sí indiscutible. Pero no siempre Dios nos concede lo que pedimos. Hay veces que, y debe estar en el artículo de compartiendo, hay que esperar. Dios nos dice: no es el momento. No es el tiempo oportuno. Pero también hay otras donde Dios nos dice que no. Ya sea porque nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de un mensaje, o nos habla por medio de las circunstancias. Aquello que le pedimos es imposible que se realice. Dios me está diciendo que no. Y por eso la pregunta o el desarrollo de la reflexión en esta mañana es: ¿y si Dios dice no? ¿Qué pasa en mi vida cuando Dios dice no? ¿Cómo acepto ese no de Dios? Quizás podamos hablar por experiencias. Un no de Dios que me invade con un estado de impotencia, de frustración, de desánimo, que incluso puede llegar a paralizar mi andar en el camino del Señor. Hermano, hermana, es importante aceptar y comprender el no. En la Biblia encontramos varios ejemplos de hombres de fe que recibieron un no del Señor. Ustedes recordarán a Moisés, que estuvo peregrinando 40 años en el desierto. Estaban allí con el pueblo, delante estaba la tierra prometida. Pero Dios ya le había dicho a Moisés que no iba a entrar a esa tierra. Y Moisés oraba fervientemente, pidiendo entrar a la tierra prometida. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No. También se nos relata un triste acontecimiento en la vida de David. David tenía un hijo que iba a morir. Y dice la palabra de Dios que estuvo ayunando y orando durante 7 días. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No. Claro, si conocemos la historia podremos pensar: bueno, pero Moisés desobedeció. Y David, este hijo por el cual estaba orando, era una consecuencia del pecado que había tenido con Betsabé. Pero también encontramos en la palabra de Dios otra historia donde Dios dijo no, y no había ni desobediencia ni había pecado. Yo los invito en esta mañana a ver lo que le sucedió al apóstol
Pablo, allí en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. 2 de Corintios 12, 7 al 9 dice así la palabra de Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Un pasaje precioso del cual podemos extraer muchas enseñanzas, pero acá hay una situación en la que el apóstol Pablo estuvo orando y el Señor no lo dice allí literalmente, no, le dijo: no, bástate mi gracia. Pablo tuvo un privilegio extraordinario. Dice la palabra de Dios allí en el comienzo de este capítulo 12 de 2 de Corintios que fue arrebatado y llevado al paraíso, y allí escuchó palabras inefables, revelaciones secretas que no iba a poder expresar. Y para que no cayera en el pecado del orgullo, para que no se enalteciera por ese privilegio que había obtenido, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo atormentara. En el concepto, en el entendimiento, en la interpretación del aguijón de la carne, vamos a encontrar muchas interpretaciones. Pero lo más importante, lo más trascendente y el concepto más claro que tiene que quedar en nosotros es que ese aguijón en la carne era una fuente de sufrimiento que atormentaba a Pablo. Esa es la interpretación más trascendente, una fuente de verdadero sufrimiento en la vida de Pablo. Y Pablo lo reconoce, lo dice, como un mensajero de Satanás. Dios permitió que Satanás actuase en la carne de Pablo con un propósito. Y la pregunta surge: ¿por qué puede Satanás actuar de esta manera en la vida de Pablo? Y recordando la historia de Job, podemos decir que la respuesta no puede ser otra, que fue un acto, una acción de soberanía de Dios. Porque Satanás no puede actuar contra el creyente si Dios no lo permite. Y hay aquí en el concepto del si Dios dice no, recordar, tener presente, siempre presente, que Dios nunca deja de ser Dios, es el soberano. Dios es el soberano, Dios es el que controla, Dios es el que hace las cosas conforme a su voluntad. Dice allí Isaías 46, 9, 10, palabra de Dios: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. El acto de la demostración de la soberanía de Dios. Y uno lee esto y quizás una persona que está fuera de Cristo, que no tiene a Cristo en su vida, y quizás a nosotros mismos en algún momento al leer esto decimos: pero qué afirmación más autoritaria. Sí, es una afirmación autoritaria, es una afirmación de la soberanía de Dios. Pero no es una afirmación autoritaria que sea caprichosa, que sea injusta, que sea abusiva. Todos sabemos que Dios es soberano, que nos ama, que tiene misericordia y desea lo mejor para nosotros. Jeremías
yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A Pablo este sufrimiento lo llevó a acudir al Señor en oración 3 veces para que lo librara. Había rogado, dice Pablo, pero la respuesta que él esperaba de parte de Dios no llegó. Saben, yo me imagino al apóstol Pablo, conociéndolo a través de la palabra, ese hombre que intensamente está orando, que pedía a Dios con fe. Sin embargo, la respuesta fue no. Dios es soberano. Y hermano, hermana, por más que nuestras peticiones sean llenas de fe, que tengamos convicción, que tengamos certeza, nunca las oraciones van a sustituir el gobierno soberano de Dios. Dios va a hacer las cosas conforme a su voluntad. Dios no está obligado a concedernos siempre nuestras peticiones. Si Dios hiciera eso, dejaría de ser el soberano, dejaría de ser Dios. Ya no sería ese Dios que conocemos. Él debe ser y Él será el único que va a decidir qué es lo que mejor nos conviene para nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios prevalecerá. El propósito de Dios prevalecerá. Podemos orar haciendo planes, expresando nuestros deseos, nuestras necesidades, pero lo que va a prevalecer es lo que Dios ya tiene decidido. ¿Por qué Dios puede decirnos que no? Para que su propósito se cumpla en nuestra vida. Pablo había sido llamado, Pablo tenía un ministerio asignado por el Señor, Dios tenía un propósito en la vida de Pablo. Y dice la palabra de Dios, que no solo son grandes héroes de la fe, sino todos, cada uno de los hijos de Dios, cada uno de nosotros, fuimos llamados por Dios. En 2 Timoteo 1:9 dice, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 1, versículo 11, dice que fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios tiene un propósito y Dios nunca va a permitir que nada, ni mis oraciones intercedan con ese propósito. Todo lo que se ocurre, todo lo que Dios hace, lo hace conforme al designio de su voluntad. Miren, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo que a veces elevamos peticiones que son legítimas, que son conforme a lo que el Señor nos dice en su palabra. Las consideramos legítimas nosotros mismos. Y Dios quiera bendecirnos, pero nunca hará algo, por más legítimo, por más bendición que estemos necesitando, nunca hará algo que vaya en contra de su propósito. ¿Recuerdan la historia de Pablo, Silas y Timoteo, que estaba predicando y recorriendo allá en Asia Menor, llevando la palabra de Dios, y llegó un momento que decidieron, bueno, vamos a ir hacia el este? Y yo no dudo que Pablo, Silas y Timoteo estuvieron orando. ¿Y qué pasó? El Espíritu les prohibió ir para ese lado. Dios les dijo, no, yo tengo un propósito mejor. En lugar de ir para allá, tienen que ir para Macedonia, para allá. Dios nos dice que no, porque tiene el derecho
de decirnos que no. Y nos dice que no porque sabe que es lo que más conviene a nuestra vida. Lo segundo que podemos ver, y lo vemos también en este pasaje, que Dios puede decirnos que no para moldear y formarnos para ese propósito que tiene en nuestra vida. Yo les decía que Dios tenía un claro propósito para la vida de Pablo y que le había dicho que no a su ruego. ¿Por qué? Porque el Señor lo estaba asistiendo a Pablo, lo estaba ayudando a Pablo para no caer en el pecado del orgullo, lo estaba ayudando a crecer, a madurar, lo estaba entrenando para su ministerio. Este aguijón en la vida de Pablo aparece, dice allí en el capítulo 12, 14 años del momento en que estaba escribiendo a los Corintios. Y más o menos, si vamos a la historia, era el tiempo en que el Señor había separado a Pablo y lo estaba entrenando para lanzarlo a sus viajes misioneros. Dios nos puede decir que no, porque nos está moldeando, porque nos está limpiando. El Señor Jesucristo dice allí en el Evangelio de Juan, presentándose como la vid verdadera, que el pámpano que no lleva frutos, ¿qué va a hacer? Lo va a quitar. Pero el que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo va a limpiar para que dé más fruto. Yo tuve la oportunidad de leer a un siervo precioso de Dios que con toda seguridad todos ustedes conocen, el teólogo J.I. Packer, que estaba hablando de este tema. Y decía, tal vez quiera fortalecernos en paciencia, carácter, compasión, humildad o mansedumbre. Tal vez quiera enseñarnos nuevas lecciones sobre contentamiento. Quizás quiera enseñarnos para que aprendamos a dejar de confiar en nosotros mismos. Quizás quiera quitar la complacencia o formas ocultas que no nos damos ni cuenta de pecado que puede haber en nuestra vida, orgullo, presunción. Quizás, dice Packer, simplemente su propósito sea acercarnos más a sí mismo. O tal vez Dios nos está preparando para cumplir un propósito en nuestra vida que ni siquiera nos imaginamos en ese momento. El tercer no. Dios puede decirnos que no para cuidarnos y protegernos. ¿Saben una cosa? Cualquiera de nosotros podemos tener una buena visión. Yo no, pero podemos tener una buena visión. Pero nuestra visión es limitada. Yo en este momento no puedo ver más que a todos ustedes. Si quisiera ver lo que está ocurriendo en la esquina, tendría que salir a la calle. Y ni pensar de poder ver lo que va a ocurrir dentro de una hora o dentro de un año. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Dios tiene una visión ilimitada. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios sabe, tiene todo el panorama completo, una visión más amplia. Nosotros no. Nuestra perspectiva es limitada. Podremos imaginarnos, pero no estamos viendo. No podemos ver el futuro, pero Dios sí. Y por eso puede decirnos que no. Puede decirnos que no porque nos está cuidando y nos está protegiendo. Cuando hacemos nuestra petición, lo hacemos pensando que bueno, pensando en que lo que estamos viviendo en el momento, pero no pensando, porque no podemos, las consecuencias que pueda haber en el futuro. Es lo que yo estoy necesitando
Señor, ahora. Es lo que yo deseo ahora. Pero no tengo la capacidad, y ninguno de nosotros la tiene, para ver las consecuencias futuras que el resultado afirmativo de esa petición podría tener en nuestra vida. A veces pedimos cosas, vuelvo a insistir, que son legítimas, pero Dios puede estar viendo más allá de lo que esa petición puede traer como consecuencias a nuestra vida en un futuro. Alguien ilustraba esto diciendo, es como cuando paramos las fichas de dominó, todas paraditas, y tocamos la primera y comienzan a caer todas las demás. Dios nos cuida y Dios nos protege, y por eso muchas veces va a contestar que no a aquello que yo deseo, aquello que yo quiero. Dice la palabra de Dios en Proverbios 2:8, Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Y en ese cuidar y en ese proteger, quizás esté ese no que yo estoy recibiendo. Ahora bien, ahí estaba el texto. Dios puede decirnos que no para cumplir su propósito en tu vida, para moldear y formarnos para su propósito, para cuidarnos y protegernos. Puede haber respuestas negativas. Pero aún habiendo respuestas negativas, siempre Dios nos va a dar una respuesta positiva. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo cuando Pablo rogaba? Bástate mi gracia. No te voy a quitar el aguijón, tendrás que padecer, te estoy formando, quiero que cumplas el propósito que yo tengo para tu vida, te estoy cuidando, Pablo. Bástate mi gracia. Dios podrá negarnos muchas cosas que le pidamos, pero hay algo que sí podemos estar seguros, que Dios nos asegura en su palabra que jamás dejaremos de tener su gracia. Esa fue la respuesta de Pablo, y esa es la realidad también para experimentar en nuestra vida. Pablo no recibió lo que le pidió al Señor, sin embargo el Señor le aseguró a Pablo algo tan trascendente, importante, de tanto valor como su gracia. Bástate mi gracia, como que le estuviera diciendo, Pablo, mi gracia te es suficiente, es todo lo que necesitas para soportar el momento en que estás viviendo. Conocemos la definición de lo que es la gracia, ¿no? Palabra traducida en el Nuevo Testamento de la palabra griega charis, que significa favor, significa bendición. Y de alguna manera todo ser humano puede extender la gracia a los demás. Todos podemos extender nuestra gracia hacia los demás. Pero cuando la palabra gracia se usa en relación a Dios, adquiere un significado mucho más potente. ¿Por qué? Porque es el favor, es la bendición de Dios que da a aquellos que no lo merecen. La gracia es la bendición de Dios para aquellos que no lo merecen. ¿Cómo alcanzamos la salvación? ¿Por nuestras obras? Por gracia fuimos salvados. Pero la gracia de Dios va más allá de la salvación. Cuando cantábamos una de las canciones decíamos que Él nos salvó, y ahí hallamos la gracia de Dios. Es por su gracia que Dios nos ama, es por su gracia que Dios nos preserva, es por su gracia que Dios nos cuida, es por su gracia que Dios se compadece, es por su gracia que Dios nos fortalece. Miren, podríamos decir sin equivocarnos
que la gracia es la provisión de Dios que necesitamos en nuestra vida. Alguien describió la palabra gracia como las riquezas de Dios puestas a nuestra disposición por cuenta de Jesucristo. Tomaba ese pasaje que está en Juan 1:16 que dice, porque de su plenitud, la de Cristo, tomamos todo, y gracia sobre gracia. Hermano, hermana, nunca va a haber en nuestra vida escasez de gracia. Podremos tener escasez de agua. Podemos tener otro montón de escaseces, pero la gracia de Dios siempre va a estar en nuestra vida y va a ser suficiente para nuestras necesidades espirituales, para nuestras necesidades físicas, para nuestras necesidades emocionales, para nuestras necesidades materiales. Dios dice, puede decirnos no a algo, pero Dios siempre nos va a decir a su gracia. Hermanos, hermanas, reconozcamos y aceptemos, sin caer en depresiones, sin caer en angustia, sin caer en preocupaciones, aceptemos con humildad la soberanía de Dios. Confiemos en que Dios hace todo en su sabiduría, por amor y por bondad para con nosotros. Si Dios dice no, recordemos que tiene un propósito para nuestra vida que quizás no podemos imaginar, no podemos pensar o ver aquello que Dios tiene preparado, y por eso nos está diciendo que no a esta petición de hoy. Dios puede estar trabajando en nosotros, en nuestro carácter. Cada uno de nosotros puede tener un aguijón en la carne. Quizás no nos duela, pero está allí para molestarnos, para impedirnos poder disfrutar de la vida. Dios trabaja en el carácter, en la humildad y en la fidelidad. Dios puede decirnos que no, quizás, porque nos está cuidando y protegiendo de consecuencias inesperadas. Pero su gracia está siempre. La gracia suficiente como para poder enfrentar y sobrellevar cualquier situación que nos toque vivir. Yo recordaba y finalizo con eso, y todos lo saben de memoria como yo. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Que el no de Dios no sea algo que nos prive de disfrutar del gozo de su presencia en nuestra vida, que nos prive de disfrutar esa gracia maravillosa que sin merecerlo Dios nos ha regalado. Que Dios nos bendiga.